Muy buenos días con todos. Placer saludarles. Yo tengo casi en simultáneo y ojalá podamos configurar una tertulia significativa para nuestra audiencia. Cuento con la generosa atención en este momento a través de la línea telefónica de el enterado y respetable investigador económico don Alberto Acosta Burneo. En el último magazine de la revista Vistazo, él se luce con una intervención en la que anota y puntualiza las virtudes para el progreso. Porque todos hablamos del progreso. Pero ¿cuáles son los énfasis y las virtudes, las prácticas que tiene que relevar a una nación, a una comunidad o a una empresa, a un emprendimiento, a que se conserven virtudes, se inauguren virtudes para el progreso? ¿Cómo explicar, dice Alberto, que algunos países hayan alcanzado elevados estándares de vida y que otros se mantengan en el subdesarrollo? Ahí está la cosa. Desde una perspectiva netamente económica, los países desarrollados son aquellos que han acumulado más capital. Esto es máquinas, equipos, tecnología. La acumulación de capital eleva el nivel de vida de la población porque aumenta la capacidad de producir de cada individuo. Lo que se conoce como la productividad del trabajo. La productividad del trabajo. Pues actualmente no es necesario desarrollar nueva tecnología. Basta en comprarla en países avanzados. Si la solución es tan sencilla, ¿por qué no la implementamos?, nos pregunta Alberto Acosta Burneo. El problema es que la acumulación de capital no llega solo. Requiere de condiciones culturales acordes al progreso, lo que podemos llamar de alguna manera acumulación de capital cultural. Miren ustedes cómo las definiciones se van aperturando. Y esto exige que la adopción de una ética del progreso, de un sistema de virtudes que abraza las puertas de la prosperidad. Los países con elevados estándares de vida son aquellos que lograron escapar de las tendencias autodestructivas y del saqueo arbitrario por parte del Estado a quienes progresen. Entonces, explíquenos por favor las virtudes indispensables para alcanzar la prosperidad. Son aquellas que permiten construir una sociedad sobre relaciones voluntarias, fundadas primero en la confianza mutua, en la confianza. Relaciones en las que ambas partes salen ganando, basadas en el respeto irrestricto al derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad. ¿Qué más, Albertito? Muy buenos días, mil perdones por preguntarle respecto de estos asuntos tan significativamente parte de una cultura que todavía no la inventamos a plenitud, más bien no la practicamos a plenitud. Usted tiene, en cambio, opiniones diversas a esta acumulación de más capital cultural. ¿Qué significa esto? ¿Cómo acumular más capital cultural? ¿A qué se reduce, digamos, la solución? Tal vez a mejores leyes. Requerimos un giro total de nuestra educación para formar a las nuevas generaciones en una cultura del progreso, del trabajo arduo,
de la previsión al futuro, de la austeridad para impulsar una creciente acumulación de capital. Esto es máquinas, equipos, tecnologías. Todo lo que usted dice en esta columna de opinión, que los estamentos educativos, las grandes academias, deberían poner ahí como requisitos. Son virtudes para el progreso. Me ha encantado este artículo. Muy buenos días. Alberto Acosta. Definitivamente, desde el lado económico es fácil saber cuál es una nación desarrollada, qué nos diferencia de las naciones desarrolladas, y es que las naciones desarrolladas tienen muchas máquinas, muchos equipos, lo que se conoce como una acumulación de capital. Y en el mundo actual es fácil comprar tecnología, incluso podemos traer personal que pueda manejar esas máquinas, esa tecnología de punta, pero vemos que las cosas no son tan fáciles y que no logramos acumular más capital para poder avanzar hacia el progreso. ¿Y qué es lo que sucede? Es que hay una parte muy importante que todavía tenemos que trabajar en el Ecuador y es superar esas tendencias autodestructivas. Vemos cómo en el país todavía se puede, no solamente la autodestrucción viene por el lado de querer incendiar en una protesta con todo el derecho que existe a la protesta, pero querer destruir lo que con tanto esfuerzo hemos construido es una tendencia autodestructiva, pero va mucho más allá de eso. Hay una tendencia mucho más grave que viene por ese irrespeto que existe a los derechos del resto, el irrespeto a la propiedad privada, el irrespeto a la vida de las personas, que al final del día todo eso va generando un ambiente donde no existe un Estado de Derecho, donde no existe una seguridad para poder seguir construyendo, seguir ahorrando, seguir invirtiendo. Y al final del día hay un tema que tenemos que trabajar y yo creo que se logra a través de la educación de las nuevas generaciones. Necesitamos nuevas generaciones que tengan una nueva ética, una ética adecuada para el progreso, en donde les enseñemos virtudes que son necesarias y compatibles con el progreso. Menciono algunas. Primero, necesitamos una cultura que se base en la confianza y en el respeto, no en la imposición, no en el yo quiero esto y te impongo lo que yo quiero, sino que tiene que haber respeto. Por otro lado, tiene que haber una cultura de trabajo arduo, no la cultura del más vivo, del que yo soy más vivo y por eso me salto a la fila. Eso se refleja en todos los ámbitos de la sociedad. Cuando la cultura que debemos lograr enseñar a nuestros hijos es el valor, lo positivo, el que se destaca, una cultura de la austeridad. ¿Y por qué es necesaria la austeridad? Porque para poder acumular capital hay que ahorrar. Entonces lo que tenemos que buscar es seguir produciendo cada vez más, generar más riqueza, una cultura que valore la generación de riqueza, no que la castigue, no que la critique cuando ve que una empresa está ganando dinero, dice, eso está mal, no debe ganar dinero. Cuando un banco gana dinero es un motivo de titular, pensando, esto está mal. Es una cultura que totalmente distinta, una donde dice, es necesario acumular, generar riqueza, acumular capital, y para eso necesitamos la austeridad, porque es basada en la libertad de los individuos, que los individuos puedan decidir en qué invertir, qué hacer con sus recursos, y de esa manera generar ese círculo virtuoso que solo se logra cuando existe una cultura adecuada para el progreso y unas normas, unas leyes también para respetar ese Estado de Derecho y esa capacidad y esa libertad que tiene el individuo para tomar sus propias decisiones. A diferencia de lo que predicaba el comunismo o la filosofía del materialismo histórico de Carlos Marx, solo la mente humana tiene el poder para retirar las insatisfacciones de la vida. Las fuerzas productivas son un fenómeno nacional o racional, más bien dicho, un fenómeno racional, un fenómeno intelectual e ideológico. La racionalidad es la única capaz de encontrar los medios más eficientes para mejorar el nivel de la vida, por ejemplo, que es la lucha por la superación de todos los pueblos, liberarnos de las fuerzas del progreso, más bien nos liberemos o liberarse de las fuerzas del progreso. Las mentes libres inventan, se proyectan, dice usted, buscan nuevas y mejores maneras de hacer las cosas. La innovación, entonces, es algo así como la hija predilecta de la libertad. ¿Alberto?
Definitivamente. Tenemos que ver que uno de los grandes desafíos del país es hacer las cosas de manera diferente. Porque si seguimos haciendo las cosas de la misma manera como la hemos hecho durante decenas o cientos de años, los resultados también se van a repetir. Esa es una de las reglas naturales. Entonces, debemos crear un entorno adecuado para la innovación y eso requiere de libertad. Esto de aquí es un tema importante porque tenemos una tendencia en el país a querer regularlo todo. El Estado tiene que decirnos en las leyes hasta el último milímetro de qué se debe hacer. Y sin embargo, Sí. vemos que los grandes casos de éxito en el país se han dado justamente en donde no han existido las leyes. Y menciono un caso de éxito, el sector camaronero. El éxito camaronero fue posible porque no existió y no existe todavía una ley camaronera. El día que existe esa ley, veremos cómo el sector comienza a verse limitado por decisiones burocráticas que impiden la innovación. Entonces, necesitamos liberar a los sectores de la economía, permitirles producir distinto, hacer las cosas distintas. Si hoy día se producía con una combinación X de insumos, que intenten producir con una combinación distinta, cambiando los insumos, cambiando el método de producción. Esa es la innovación y eso requiere definitivamente de libertad para probar mejores maneras. Algunas funcionan, otras fracasan, eso es lo natural, pero la única manera de ver qué funciona o qué no es experimentando y eso debe permitirlo el entorno, algo que actualmente lamentablemente no se permite. Que escuche la Academia Ecuatoriana y que escuche la burocracia ecuatoriana. Aquí estamos, digamos, capitalizando el elemento, el peor enemigo, que es el estatismo burocrático que genera trabas, que provoca permisos que impiden el cambio, que mantienen inmovilizadas e ineficientes a la producción. Entonces, el desafío ecuatoriano en este momento es crear una cultura de confianza y respeto a los convenios, a los contratos, basada en virtudes, acorde con la generación de bienestar, de trabajo arduo, de austeridad, de racionalidad y de libertad. Esta es una filosofía para contemplar las virtudes del progreso de los pueblos. ¿Y usted cree que podríamos asimilar esos valores, Alberto? Definitivamente. Hay muchos lugares ¿De del quién mundo que es han la logrado hacer. obligación de inculcarnos a esa dimensión filosófica de vida? Yo creo que eso es algo que debemos los ciudadanos ir gradualmente migrando hacia ese esquema a través de la educación de nuestros hijos, buscando unidades educativas, valores de esfuerzo y valores de respeto, que eso es algo que falta mucho. En el Ecuador veamos a todo nivel el irrespeto a los contratos y que no queremos respetarlo. Lo hemos hecho infinidad de veces, por ejemplo, para hablar de niveles a nivel grande del Estado, con la deuda externa. Aceptamos contratos en su momento, gastamos el dinero alegremente y cuando toca pagar decimos no, ese contrato no nos convenía, tenemos que repudiarlo. Y lo que sucede a nivel macro del Estado sucede a nivel micro, con todos los ciudadanos en los contratos individuales, en el irrespeto que existe a los contratos y al final del día el respeto que existe a un Estado de Derecho. Mientras no logremos consolidar un Estado de Derecho sólido y una cultura de respeto hacia las instituciones, de respeto a los contratos, a los compromisos, difícilmente vamos a lograr incentivar que los mismos ciudadanos ecuatorianos arriesguen sus capitales, que dejen de consumir para poder invertir, para ahorrar e invertir, que es el círculo virtuoso que tenemos que tratar de despertar. Que la gente diga, voy a dejar de consumir todo mi ingreso porque una parte quiero ahorrarla para poder a través de ese ahorro generar nueva inversión y a su vez generar nueva producción. Es un cambio cultural fundamental que se puede hacer y que tenemos que seguir trabajando. Yo creo que de hecho no podemos hablar que el Ecuador no haya avanzado, ha ido avanzando en... veamos, por ejemplo, temas como el SRI y el trabajo que hace el SRI, comparemos el SRI de ahora con el SRI de hace 20 años, definitivamente hay una mayor formalidad y una mayor cultura tributaria en el país. O sea, sí estamos avanzando en ciertos temas, pero todavía hay muchísimo por avanzar. No, tenemos que abandonar esas tendencias autodestructivas que aparecen una y otra vez y ese irrespeto permanente que existe frente a los derechos del resto. Eso tiene que trabajarse a nivel de las leyes y a nivel de la educación. Las dos cosas en paralelo
es lo que nos van a permitir mejorar ese entorno y generar un entorno que sea fértil para poder desarrollar la generación de riqueza, para impulsar la generación de bienestar. Pero, claro, se necesita un margen de absoluta confianza de todos los sectores. Las relaciones que nos otorgan confianza son las voluntarias. La prosperidad se alcanza construyendo una sociedad de relaciones voluntarias y la voluntad proviene de la confianza que tienen las ideas de los emprendimientos y la gente que va a poner su vida, su capacidad, su talento creativo con una relación voluntaria fundada precisamente en la confianza. Este apalancamiento de la confianza es lo más importante, señoras y señores, y por eso le consultamos a nuestro primer invitado de esta mañana, Alberto Acosta Burneo, ¿cómo puede un gobierno, porque está llegándonos un invitado de excepción esta mañana, está arribando a nuestro estudio y le pedimos que tenga la gentileza de concurrir a su silla de entrevista, el doctor José Augusto Briones, ministro de Energía y Recursos No Renovables, los problemas y oportunidades que se tienen en el sector energético. Por ejemplo, este instante preocupa a la ciudadanía, preocupa a todos los sectores. La obra, esta discutida obra del poliducto Pascuales Cuenca, se ha encarecido tanto y está enfrentando unas emergencias complicadísimas. ¿Cómo aplicamos su filosofía de virtudes para el progreso enunciadas hoy en su columna de opinión de Vistazo? Sí, definitivamente lo que necesitamos son una mayor claridad, reglas claras, un Estado de Derecho, en donde se sepa, por ejemplo, con claridad que quien viola la ley, quien usa mal los recursos públicos, tiene que pagar las consecuencias. Eso es algo, también parte de esa seguridad que se necesita en la economía, una sociedad que lo que tenemos que ir es a mejorar la calidad de las instituciones y de la década pasada en la bonanza. Fue lamentable cómo se hicieron obras saltándose pasos, saltándose estudios. Simplemente la consigna era hacer todo y rápido, no importaba cómo. Y al final del día tenemos que esperar ahora y ver qué pasa con la justicia, a ver quién termina pagando por estas consecuencias, porque ha habido violaciones a la ley y tiene que haber identificarse algún culpable. Pero eso es parte de ese entorno donde hay una falta de instituciones y de reglas claras, de reglas adecuadas y para un entorno en donde se pueda generar progreso. Y ese es parte del cambio que requiere el país. Necesitamos mejores instituciones y necesitamos un respeto irrestricto al Estado de Derecho, al igual que un respeto irrestricto al derecho de las personas, el derecho que tienen a su vida, a mantener la vida, el derecho a su propiedad y a la libertad. ¿Y qué le sugiere a José Augusto Briones, que, repito, nos honra con su presencia a partir de esta hora en la radio? Él está escuchándole. Tenga la bondad, Alberto. Sí, yo creo que aquí lo más importante y que lo que puede hacer el gobierno desde su lado es la transparencia. Abrir todas esas cuentas, publicar la información. Hemos hablado, por ejemplo, en este mismo espacio, lo desconocidos que son los contratos de endeudamiento petrolero, atados a requerimos de transparencia. Los ciudadanos tenemos que conocer qué es lo que se ha hecho con los recursos públicos, para bien o para mal, para desmentir muchos mitos probablemente que hay al respecto o para ratificarlos, pero necesitamos transparencia. Y por otro lado ya es un tema de la justicia que tiene que seguir avanzando y que esperemos que así lo haga, porque tiene que identificarse si hay errores y cometimiento, que como supongo existen errores que han incumplido procedimientos o han incumplido leyes. La justicia tiene que avanzar y encontrar los responsables y aplicarlo también. Y eso es algo más de la justicia. Yo le quiero agradecer profundamente por este primer concurso
que nos va a servir a todos los actores que hacemos economía desde la relación informativa, desde el arbitraje de autoridad estatal y desde el pensamiento como el suyo, lúcido siempre que nos ha traído este componente de opinión que habla de las virtudes para conseguir el progreso. Me quedo entonces con José Augusto Briones y un notable pedido de su parte, mi querido Alberto. ¿Cuál sería? Sobre todo yo quiero, me parece que lo más importante es que continúen con la transparencia, continúen abriendo las cuentas, que los ciudadanos sepamos lo que pasa, qué pasó y qué es lo que se está haciendo, que lo más importante al final del día es que el gobierno tiene que recordar todos los días que se vale y depende de los ciudadanos y que es a nosotros a quien tiene que reportar las cuentas. Y lamentablemente hay un saldo negativo en reportar cuentas que viene de un gobierno autoritario que tuvimos durante la bonanza y que ahora hay que enmendar esos problemas a través de mayor participación y mayor información a los ciudadanos. Yo creo que es la mayor recomendación que le podría hacer, que eso nos va a ayudar a que vayamos los ciudadanos conociendo qué se está haciendo, hacia dónde va y podamos de esa manera apoyar o rechazar lo que corresponda. Me honra esta conexión espontánea que hemos configurado. Muchas gracias, abogado Briones, por estar aquí. Usted se muestra como un brazo derecho contundente de apoyo a las ideas y a las visiones que tiene el presidente Moreno, a la altura de las circunstancias y de su experiencia de los últimos meses. No todo ha sido felicidad, pues quiero entender en el Palacio con qué ustedes se enfrentaron o se han venido enfrentando. José Augusto Briones, buenos días y muchas gracias por estar aquí en el estudio de la cadena Democracia. Yo quería hablarle precisamente de la obra del Poliducto Pascuales Cuenca, que ha venido encareciéndose de a poco y enfrentando emergencias una tras otra. Este poliducto Pascuales Cuenca de 215 kilómetros, extensísimo, se presentó como un proyecto de trascendental importancia, como una obra por la cual el país había esperado casi 2 décadas. Permitirá el transporte de gasolina, de diésel, de gas licuado, de petróleo, beneficiando directamente a las provincias de Azuay, Azogues, El Oro, Cañar, Morona Santiago, también Loja, Zamora, alejando para siempre el fantasma de la escasez y garantizando el suministro de combustible. Sin embargo, su costo, montón de sobreprecios, sobornos y más que todo fallas, han marcado su operación, dice este gran tema que queremos analizarle gracias a su generosa presencia aquí en el estudio. El presupuesto de la obra dicen que no debió superar de los 200 millones de dólares, pero según la evaluación de Norteamérica, de Estados Unidos, quiero decir, que señaló un sobreprecio de 150% sin justificación y advirtió que la estructura no cumple las normas que garanticen el funcionamiento seguro. Ahora la construcción se adjudicó a Odebrecht por prácticamente 370 millones. Pero su costo se estimó en 623 millones. ¿Cómo es esto? Buenos días, abogado, bienvenido. Estamos para escucharle esta mañana. Muy buenos días, licenciado Rosero. Es un privilegio estar aquí en su radio. Soy ingeniero, no soy abogado. Mil perdones. No se preocupe. Yo voy a hacer ciertas precisiones en el tiempo y sobre todo, de manera breve, qué acciones ha tomado el gobierno sobre esta situación. Porque los ecuatorianos no debemos de perder la capacidad de indignarnos, y eso sucedió ayer en una entrevista que tuve, porque no es posible
que una empresa que ha perjudicado a los ecuatorianos, que ha tenido problemas en muchos países, quiera demandar ahora, y eso no lo vamos a hacer. Eso es inadmisible, licenciado Rosero. En agosto del 2017 hubo una visita del señor presidente de la República. Yo tuve el honor de ser parte del equipo del ministro Carlos Pérez y estuve presente en esa visita que se hizo a la refinería de Esmeraldas, en la cual se expuso ya las anomalías que se estaban detectando, agosto de 2017. En diciembre se firmó un acuerdo con Naciones Unidas, con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para tener una auditoría especializada, externa, que no solo haga un diagnóstico, sino que verifique y proponga líneas de acción ante los problemas que se detectaron particularmente ya en el poliducto Pascuales-Cuenca. En octubre se presentaron los hallazgos que fueron motivos para, una vez procesados, entregar en la Fiscalía y en la Contraloría la evaluación técnica de los hallazgos. O sea, hubo una acción, hubo una protesta, por llamarlo de una manera sencilla y que entienda la ciudadanía, porque muchas veces se podría decir el gobierno no ha hecho nada. No, el gobierno... Hubo un rechazo de parte del gobierno. Hubo un rechazo, hubo un reclamo y hubo una fundamentación técnica. ¿Por qué no se logró advertir a tiempo? Bueno, lo hicimos. Nosotros somos un gobierno serio, queríamos tener todos los fundamentos, no caer en la demagogia de simplemente denunciar, aunque le digo, licenciado Rosero, cuando hicimos una visita, que en esa época la hicimos con el ministro Pérez, hacia junio del 2017, al mes del gobierno, ya evidenciamos que habían problemas en los taludes, en las cimentaciones, problemas en los canales, y por eso se tomó acción. Sigo con la línea de tiempo. En enero de 2019 se declaró en emergencia el terminal de productos limpios con la finalidad de tomar acciones de mitigación. Si Petroecuador no hacía nada, si el ministerio no hubiera hecho nada, en este momento no solo tuviéramos desabastecimiento de las provincias que usted mencionó, sino algún tipo de desgracia. Por lo tanto, se tomaron acciones. Ahora, ¿qué es lo que se ha encontrado, licenciado Rosero y radioaudiencia? Además de lo que usted ha mencionado, con un presupuesto inicial de 250 millones, una contratación de 440 de manera inicial y un costo final de aproximadamente 623 millones de dólares, lo cual ya constituye un perjuicio. Se encontraron problemas y fallas constructivas, una infraestructura que no opera en su capacidad de diseño, deterioro prematuro de plantas y equipos. No era posible que usted, y esto yo lo vi, no es que me han contado, que las esferas, no solo los problemas de desestabilización en los taludes, sino que las esferas ya tenían problemas, no funciona el sistema automatizado de despacho y recepción de derivados, un incremento de costos operativos y posible afectación a la zona sur, lo cual llevó a una terminación unilateral del contrato y la obra no ha sido entregada todavía. Entonces, en resumen, esos son los problemas que hemos tenido, la línea de tiempo de las acciones tomadas, y hoy estamos haciendo una evaluación técnica de todos los daños que se ha hecho, porque si hay una demanda, nosotros responsablemente vamos a contrademandar. Esto no va a quedar así, licenciado Rosero. Lo que menos dice la gente, o lo que más advierte la gente, que es lo que aquí denominan desde la época de nuestros abuelos, una gran sinvergüencería, el hecho de que Odebrecht quiera todavía demandar después de lo que ha ocurrido. Vea lo que dice este señor Mauricio Cruz López, representante de la firma brasileña. Bueno, nuestra propuesta es intentar reparar los daños que siguen vigentes a los subcontratistas y a los proveedores. Tenemos hoy más o menos 80 empresas ecuatorianas, todas ellas entre pequeñas y medianas, que están a la espera de pagos de sus derechos, ¿no? de sus cuentas por cobrar, porque la empresa tuvo que interrumpir los pagos cuando dejó de cobrar de sus clientes en las obras que habían ejecutado. Entonces creemos que pagar a essas 80 empresas, a todos esses ecuatorianos que han sido afectados por esse processo, também é uma forma de reparar os danos. E então eu quisera sumar isto à la preocupação de la reparação, para que essa reparação seja efectivamente integral, ¿no? Pagarle a esas más de 80 empresas a las que se les adeuda, a las que Odebrecht les adeuda, ustedes requieren que el Estado ecuatoriano les pague esos 103 millones de dólares que hasta el día de hoy no les ha cancelado. El problema es que
las obras por las que se les está adeudando son obras que tienen observaciones, entre ellas el acueducto La Esperanza y ese poliducto mal hecho entre Pascuales y Cuenca que se está hundiendo. Ustedes plantean, entiendo, un cruce de cuentas. Efectivamente, nosotros necesitamos cobrar las cuentas que tenemos por cobrar para tener medios para pagar a essas empresas. En el pasado ya hemos hecho en Ecuador y en diversos países pagos a los subcontratistas, a los proveedores, mismo estando con cuentas por cobrar. No tiene capacidad de hacerlo, pero... ¿Cómo refuta este audaz reclamo? No me queda otra adjetivización adecuada. Coincido con usted y yo sería más duro, licenciada Rosero. Es inadmisible. Estamos hablando de una obra pública, estamos hablando de fondos públicos. Entonces no se puede alegremente, sin desconocer los daños y perjuicios que existen, hablar de un cruce de cuentas. Qué pena por los subcontratistas impagos que confiaron en esta empresa. Eso no es problema del gobierno, licenciado Rosero. Yeah. Nosotros tenemos que honrar y hacer que se respeten los fondos públicos. Por lo tanto, la orden judicial para no pago no ha sido levantada. El peritaje no se habla de daños, entonces no podemos tomar una foto parcial. Señor, aquí los fondos públicos se respetan y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, el gobierno recibe 15 millones de dólares por concepto de regalías anticipadas de esta empresa china Ecuacorriente, concesionaria del proyecto de cobre Mirador de Zamora, me parece, de Zamora Chinchipe. Esto suma un total de 100 millones de dólares de regalías que son reinvertidas en proyectos que favorecen a las comunidades. Mire lo que María Gracia Costa descubrió en su reporte. Son los últimos 15 millones de un total de 100 que entrega por regalías anticipadas una de las empresas concesionarias de los grandes proyectos mineros del país. Proyecta generar alrededor de 9.239 millones de ingresos para el Estado. 5 proyectos como este podrían cambiar la realidad del país. La cuarta entrega que hacemos. Para este año 2020 esperamos producir 150.000 toneladas de concentrado de cobre. Este dinero ha beneficiado ya a las comunidades en 36 proyectos sociales en los cuales se ha redistribuido la riqueza producto de la minería legal. De a poco se hicieron necesarias más ferreterías, más servicios de alimentación. Empezamos a vivir nuevas oportunidades y realidades. Además, se han producido más de 10.700 fuentes de empleo directo e indirecto y solo hasta la fecha la empresa china ha invertido más de 1.200 millones de dólares que se inyectan en la economía del país. En el evento, tanto el ministro cuanto el vicepresidente Otto Sonnenholzner se refirieron a la importancia de no politizar la minería y reconocen los intereses oscuros que mueven a muchos activistas. Y sería lamentable que tal vez el único filón de oportunidades que tiene este país de salir adelante, de promover desarrollo, sea llevado a la arena politiquera. El activismo ambiental relacionado con la lucha antiminera normalmente está directamente ligado con la minería ilegal. En este sentido, piden responsabilidad a todas las instituciones del Estado para evitar entraron porque la justicia limitó a empresas legales por intereses de los ilegales y el activismo ambiental. El resultado fue el mayor desastre ambiental. Retiraron a la empresa minera. ¿Y qué pasó a los pocos días? Una invasión total de un activo nacional. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. ¿Tiene usted un dolor de cabeza ciertamente significativo? ¿Qué opina el señor presidente cuando han esbozado tertulias de confianza y de mutuas precisiones en cuanto a los mensajes e inventarios que usted le ha ofrecido al jefe de Estado y en las recomendaciones que seguramente le ha formulado? Entonces, cuando se aprietan la mano firmemente, es que están de acuerdo. ¿En qué están de acuerdo para este tema que es el más escabroso? En el tema minero se refiere usted, Sí, licenciada sí. Rosero. Sí. Bueno, la línea que ha dado el señor presidente de la República es que nosotros debemos dejar un país mejor que el que encontramos. Y en ese aspecto, tomar las decisiones que corresponden. Consideramos que el sector minero es un sector de las mayores oportunidades que existen en el país, como decimos ayer, como yo lo decía ayer. Pero de manera contradictoria,
tenemos el mayor potencial. Si yo quisiera darle solo 3 cifras. Nosotros el potencial minero que tenemos entre oro, plata y cobre es de aproximadamente 8.600 millones. 2.600 millones en oro, 5.600 millones en plata y aproximadamente 400 en cobre. 8.600 millones. Tenemos bastante plata en términos minerales. Mucho dinero, muchos recursos, mucho potencial. Si nosotros nos ponemos a ver, me paso a petróleo momentáneamente. Ya. De las 9 plataformas que están en el ITT, están 2 aprobadas, 7 en la zona de amortiguamiento. Si nosotros tuviéramos un consenso, ya como ciudadanía, ni siquiera como gobierno, ahí tenemos un potencial de aproximadamente 30.000 millones de dólares. Hoy, el gobierno, con muchísimo esfuerzo, con mucha responsabilidad, toma decisiones, hace negociaciones transparentes porque tenemos que cubrir un hueco fiscal de aproximadamente 4.500 millones. Si nosotros sumamos el potencial que tenemos entre petróleo y minería, tendríamos otro país que debe ser administrado de manera responsable. Por eso hasta el ¿Qué es administrarse responsablemente? ¿Lo que no ha ocurrido hasta este momento? Nosotros hemos sido transparentes y responsables, licenciado Rosero. Usted sabe el país que nosotros encontramos y usted fue víctima de muchas represalias por decir la verdad. Nosotros hemos sido respetuosos, abiertos, transparentes, tolerantes como debemos ser. Y eso es la línea que estamos siguiendo. Administrar de manera responsable, es decir, señores, aquí hay estos recursos. El señor presidente de la República la semana pasada, ustedes me decían las conversaciones que han tenido, nosotros tenemos conversaciones por el país, y él decía, ¿por qué con ese potencial minero que tenemos? Imagínense. No creamos, y voy a ser infidente en esto, un fondo, un fideicomiso, para que parte de las utilidades mineras vaya a la seguridad social y acabemos este calvario que representa el no tener una sostenibilidad. ¿Por qué no creamos de manera responsable para que la gente... Sostenibilidad de pensiones. Sostenibilidad de pensiones. Que parte de los recursos obtenidos de las desde regalías... ya pasen sí, señor. Al instituto. Pasen a un fideicomiso. Regresen, digamos, a su origen. Exactamente. Porque se han tomado todos los gobiernos la plata de los afiliados. Este gobierno, con todos los esfuerzos, ha repuesto esos recursos. Entonces, ¿por qué no tomamos, y este es uno de los ejes que yo he planteado dentro de mi administración, de tener un pacto social energético? ¿Por qué no nos sentamos y tomamos decisiones sobre el potencial que tenemos? Por ejemplo, hablamos del proyecto Yurimagua, un potencial de 5.500 millones, o Cascabel, 1.400 millones. O sea, son cifras astronómicas que tal vez la radioaudiencia, si le ponemos todos los ceros a la derecha, no logremos dimensionar, pero eso es la salida, licenciado Rosero. Pero tenemos que ser responsables. Yo ayer decía, justamente en el evento que usted menciona, no politicemos este tema, no partidicemos este tema. Nosotros creemos en la minería necesaria, responsable, no contaminante. Hay que proteger las fuentes de agua. Perfecto. Pero el problema es que con el discurso y con la politiquería estamos desplazando la minería legal y queremos poner sobre el tapete la minería ilegal como lo que pasaba en Buenos Aires. A mí me hubiera gustado que escuchen ayer a la representante de la Junta Parroquial de Tundaimi, donde está el proyecto Mirador, y ella decía, agradezco la oportunidad que tengo porque hoy yo estoy becada y muchos de los jóvenes donde está Fruta del Norte. Antes no había nada y ahora tienen ferreterías, restaurantes. Es decir, eso es lo que nosotros queremos. Cuidando el ambiente, protegiendo las fuentes de agua, sancionando al que no cumpla. Eso es lo que queremos, pero eso no se transparenta. ¿Y por qué entonces Odebrecht llega como cartel, naturalmente cartel maligno, llega y nos demanda con 77 pruebas documentales, más de 2 informes periciales con extensa información y sus respectivos anexos? La constructora tiene un historial de nuestros triunfos judiciales y de los triunfos judiciales en la plaza imbabureña, especialmente de lo que yo conozco. La plaza más fiel que le ha sido a sus exigencias de pseudo justicia ha sido la provincia del Guayas.
En la provincia del Guayas se han configurado unos procesos injustos para el gobierno ecuatoriano. La historia de las planillas no canceladas, que se inició en marzo del 2018, pocos días antes de que Petroecuador, por presión del vicepresidente Jorge Glass, se vea abocada a culminar, esto es historia, a culminar el contrato unilateralmente a causa, dicen, del escándalo de corrupción que estalló en Ecuador y el mundo. Entonces Odebrecht demandó a Petroecuador y el reclamo lo presentó en el Tribunal Distrital Contencioso Administrativo número 2 con sede en Guayaquil. Y el nuevo director regional de Odebrecht, Mauricio Cruz López, en la entrevista con el diario El Universo, ha dicho que la demanda se había presentado por la terminación unilateral del contrato por parte de Petroecuador, cuyos directivos se negaron en reiteradas ocasiones a encontrar un acuerdo satisfactorio para ambas partes, dicen ellos. Incluso realizado por Caminosca. Estos son, ¿cree usted, inventos, cursis, inventos que no tienen, digamos, sustento en la realidad? ¿O simplemente Petroecuador es nuestro principal enemigo y sus técnicos, sus abogados más que todo? Licenciado Rosero. ¿De qué le acusa usted a Petroecuador en el caso Caminosca? Bueno, por decirlo menos, de omisiones técnicas graves. Porque si no se... A ver, yo aquí quiero, haciendo una historia un poco, o sea, Caminosca hizo los estudios, pero ¿qué hizo la fiscalización? Y yo estas omisiones técnicas graves voy a hacer la precisión. Me refiero a la fiscalización, porque aquí no estamos considerando a la empresa Egis, si no me equivoco ese es el nombre, ¿qué es el fiscalizador en términos sencillos? El fiscalizador de alguna manera es el representante técnico, en este caso de la empresa, que acompaña, advierte, pone alertas, da soluciones, pero no hay pronunciamientos ciertos. Por lo tanto, repito, a estas omisiones técnicas graves a las que yo me refiero, en primer lugar, es a la empresa fiscalizadora. La empresa fiscalizadora, que tuvo un contrato significativo, que fue también, implicó un incremento, aproximadamente un contrato de fiscalización de 27 millones de dólares, no hubo reportes técnicos de manera oportuna. Primero, ¿qué pasa con los estudios? Uno en los estudios puede ver las omisiones y resulta, de alguna manera, resulta sorprendente que no se haya tomado medidas ante las evidencias que hay de asentamientos. O sea, ¿qué pasa con la mecánica de suelo que se usa? ¿Qué pasa con los cimientos? Entonces, uno, el tema de la fiscalización. Dos, si ya desde la construcción se percibían problemas y en las primeras etapas de la obra ya se veían fallas, ¿por qué no se tomaron correctivos? De daños. Esa cifra que hoy pone Odebrecht, no sé de dónde la saca, de 180 millones de dólares aproximadamente, ¿de dónde la saca? Nosotros nos sentimos perjudicados porque esa obra no responde a los diseños y a la funcionalidad con la cual el gobierno nacional contrató. Entonces, eso es inadmisible. Nosotros estamos preparando al momento la liquidación final de aproximadamente 5.000 fojas y será, una vez que tengamos esos informes unificados, presentaremos una demanda contra Odebrecht. Esperamos tener todo eso consolidado porque nosotros no nos vamos a quedar ahí. El experto Luis Calero, que frecuentemente visita nuestros estudios con su conocimiento y importantes preocupaciones, indicaba, Luis Calero, lo siguiente con respecto a este esfuerzo de la empresa fiscalizadora, que al advertir las fallas de la obra fue también contratada para que presente soluciones técnicas. Esto al parecer, dice Calero,
nunca se debió haber hecho. Le escuchemos a él. ¿Qué le parece? Por favor. Cuando se producen los primeros trabajos y ya comienzan a existir inconvenientes, existencia de problemas, de que en definitiva estaban mal hechos los estudios, especialmente la ingeniería de detalle. Y la compañía esta, francesa, que estaba para fiscalizar, es decir, para controlar, cuidar, que la constructora haga su trabajo bien, en conformidad con especificaciones, con el objeto del contrato, etcétera, etcétera. La compañía dice, no, aquí hay problemas en el suelo, aquí hay problemas de esto, esto. Y se ofrece, la compañía se ofrece a hacer ajustes en ingeniería de detalle. Se ofrece a hacer ajustes, la compañía francesa, y le contrata forzando el objeto contractual, que era fiscalización, van forzando el objeto contractual y le dan un complementario para que la compañía fiscalizadora presente las alternativas de solución a los problemas encontrados. Hacen un contrato modificatorio, un complementario, perdón, es el término correcto, y la compañía francesa presenta las alternativas de solución para los problemas geotécnicos que se estaban dando. Los derrumbes, la inestabilidad del el problema de los taludes, etcétera, etcétera. Presenta, solo que no podían establecer la vinculación porque el objeto del contrato principal era fiscalización. Y entonces, ¿de cuándo acá una fiscalizadora haciendo recomendaciones de ingeniería, haciendo diseños de ingeniería, rediseñando, y para luego controlarle a la constructora que cumpla lo que ella ha diseñado? Y es una cosa que se interrumpe, mal interrumpido, y le pido mil perdones al público y a usted, invitado. Pero nos damos cuenta de la preocupación que encierra. Y aquí ha habido una opinión de, por ejemplo, el exministro Fernando Santos. Él también dejó varias consultas sobre el tapete. ¿Qué está haciendo con obras como la refinería del Pacífico, el terminal de Monteverde, las obras de Bajo Alto, las obras en donde el país ha perdido dinero? Ha pasado mucho tiempo y también le van a responsabilizar después de unos meses. Ustedes tienen apenas un año. Prácticamente el año lo terminarán por delicadeza, incluso de transición de regímenes, en cuestión de un semestre máximo. Ya ustedes tendrán una perspectiva clara de qué es lo que nos dejan como herencia costosísima, desatendida, especialmente de su parte, que ha sido usted el hombre que ha manejado estos temas en la etapa Moreno. Licenciado Rosero, en las obras que usted menciona, estamos tomando acciones, lo que respecta a refinería del Pacífico. ¿Acciones lentas? ¿Cómo les calificaría? Bueno, porque esto es emergencia. Acciones emergentes, son varios los frentes que tenemos, no hemos descuidado ninguno. En el caso puntual de la refinería del Pacífico, usted conoce que se hizo una sociedad con PDVSA, hay un problema jurídico muy serio, está operando el acueducto y está en proceso de liquidación, se ha nombrado un liquidador. Las otras obras están en funcionamiento, paralelamente a la solución de los problemas, estamos operando. En Monteverde incluso se han hecho arreglos adicionales para optimizar la infraestructura que estaba, se culminó con la protección catódica. Estas son obras en marcha. Y la prueba es que nosotros estamos operando en todo. ¿Usted no ha estado disimulando la situación? No, perdone que le pregunte de esa forma. No tengo por qué disimularla. A mí me han puesto para que tome acción y eso es lo que estoy haciendo. ¿Cuál es el instructivo fundamental del señor presidente de la República? Entiendo que reiteradamente, porque él no se va a envolver en estos temas. No, es lo que he dicho, que salga lo que tiene que salir, sancione a quien tiene que sancionarse, y eso es lo que estamos haciendo. ¿A quién vamos a sancionar? Así, y usted ve, licenciado Rosero, nosotros no estamos ocultando nada. Sí, pero ¿a quién van a...? Bueno, ¿Quién resulta culpable hasta este momento? La ley determina. Comenzando por Petroecuador. Vea, nosotros, yo tengo aquí, este gobierno
ha iniciado aproximadamente 70 acciones judiciales en torno a los temas que se han evidenciado en Petroecuador. Existen presos por estos temas funcionarios del más alto rango del gobierno anterior, por acciones tomadas por este gobierno. ¿Me puede dar algunos nombres? Bueno, tenemos ex vicepresidentes, ex ministros, ex gerentes de Petroecuador, ex funcionarios de alto nivel. O sea, nosotros acciones hemos tomado. Y lo que ha sucedido... ¿Quién de Petroecuador está tras las rejas? Bueno, si recordamos, estaba el señor Calvo Piña, el señor Pareja Yarnuseli, que fue ministro y fue gerente de Petroecuador. Pero son acciones tomadas, ¿sí? Entonces, son acciones tomadas. Hemos seguido con las investigaciones, todo esto se ha dado por acciones iniciadas. Son 70 procesos penales iniciales en delitos como peculado, lavado de activos, delincuencia organizada, tráfico de influencia, enriquecimiento ilícito. Hay un ex vicepresidente, un ex ministro, un gerente general de Petroecuador. Entonces, estas son acciones tomadas por este gobierno. La ingeniería de detalle es una de las fallas más monstruosas, digamos, irresponsables que se perpetró. Pascuales Cuenca nunca contó con una ingeniería de detalle. ¿Qué ha habido que hacerse para suplir ese vacío? ¿O qué se intentó hacer con la consultora Caminosca? Que usted conozca cuál fue el comportamiento de esta empresa. A ver, de lo que yo he podido evidenciar en el terreno, si bien se presentó ingeniería de detalles, no hubo la prolijidad y sobre todo la pertinencia de acuerdo a los estudios de suelos que debieron realizarse. Nosotros lo que hemos visto es que hubo mucha superficialidad en los estudios de suelos que no corresponden a la mecánica de suelo existente. Cabe destacar que en los 215 kilómetros que tiene aproximadamente de trayecto el poliducto, usted pasa por una diversidad de suelos y no puede haber una cimentación uniforme. Usted tiene que cambiar, y esto ya lo digo un poco con conocimiento de causa, claro. La cimentación depende del tipo de suelo. No puede haber una cimentación uniforme. No es lo mismo cimentar en Pascuales a 1,20 m que tener que cimentar con pilotes en el trayecto. Ese comportamiento, por ponerlo de una manera didáctica, no se ha dado. Y eso es lo que nosotros reclamamos y vamos a reclamar ante los tribunales. Entonces debe haber un aparecimiento de sobreprecios terrible. Bueno, el sobreprecio ha sido evidenciado no solo por la Contraloría, también por la empresa norteamericana que se contrató, la empresa ABS Group de Estados Unidos. Se evidencia porque son, por ponerle en promedio, en rubros hasta 150% por encima de los precios del mercado en el momento de construcción. Eso no es posible, pues, Gonzalo. Aquí dice en una ayuda a memoria que yo tengo en mis manos que un ingeniero internacional ligado estrechamente al proyecto en lo técnico y en lo financiero, en conversación aseguró que el sobreprecio total de la obra es de 150%. Si el valor inicial era de 200 millones, ¿cómo es que Petroecuador le adjudicó en 370 millones? ¿En qué etapa? ¿En qué tiempo? ¿En la administración de qué grupo humano? El valor final de esta obra va a ser de 600 millones, considerando que el cambio de la terminal de combustibles de Cuenca puede costar 200 millones adicionales. ¿Así podemos explicarnos? Y esas son las cifras que usted menciona. El presupuesto inicial fue de 250 millones, la adjudicación por 300, un reajuste que dijo costo inicial de 440 y un costo final de más de 600 millones de dólares. Imagínense esa evolución, por ponerlo de alguna manera. Eso es inadmisible. Nosotros estamos documentando y con las pericias que hemos hecho, demostrar del perjuicio. Pero usted ya debía tener listo un cruce de cuentas. A ver, yo no quiero utilizar ese término porque eso es lo que está argumentando la empresa. Ya. Aquí no se trata, buena práctica para, aquí cruce de cuentas no es conveniente para nuestro país. No, licenciado Rosero. Reclamo. No, porque el cruce de cuentas aquí no ha pasado nada. No, y eso no lo vamos a permitir. Si luego judicialmente... ¿Quién quiere hacer ese cruce de cuentas? El cruce de cuentas es lo que propone Odebrecht, sin tomar en cuenta un peritaje
y sobre todo que el peritaje incluya... Pero que cruce de cuentas, ellos nos van a poner facturas pendientes y etcétera. Cruce de etcétera. cuentas es un término que yo lo uso con pinzas. Aquí hay un claro daño y perjuicio al pueblo ecuatoriano. Y eso tenemos que evidenciar. Y luego, que eso se evidencie en la liquidación y que haya que pagar lo que haya que pagar, porque por ejemplo me dicen que el señor argumenta que hay alrededor de 80 subcontratistas, qué pena por ellos. Nosotros no queremos perjudicar a nadie. Estos proveedores son internos. Proveedores de ellos, no del gobierno nacional. Claro. Pero nosotros tenemos que honrar y cuidar los fondos nacionales. Así que aquí no venimos con cruces de cuentas alegres a ver si... No, señor. Aquí el peritaje debe de incluir los daños y perjuicios que hemos levantado. Y una vez que tengamos esa cuenta, se pagará al quien tenga que pagarse. Pero primero, resarcir al gobierno nacional. Esta Odebrecht lo que quiere es un vuelto. Eso, nosotros no estamos para entregar vuelto a nadie, licenciado Rosero. Sí, es lo que... Así ¿Y es. entonces qué vamos a hacer? Bueno, Porque demandar, ser firmes y continuar. Pero nosotros somos un gobierno serio que se ¿ser firmes respeta. en qué? ¿En qué esquema? Ser firmes en que... Ser firmes. Ser firmes en cuanto a presentar lo que se deba de presentar y no vamos a ceder ante estas supuestas propuestas de arreglo, pues. Aquí tiene que ser sobre la mesa, liquidando y sobre todo poniendo los daños que son evidentes. Váyase al recorrido. Yo veo que hay una declaración que dice, no pueden atribuirnos esos daños a nosotros. ¿A quién atribuimos? ¿A quién contrató el gobierno nacional? Eso no puede ser, pues. ¿Qué vamos a ver de parte suya en la administración del presidente Moreno? De parte suya, en el lugar que usted está ubicado, para bien o para mal de la República. Yo creo que para lo del principio, porque teníamos y tenemos mucha fe en sus replanteamientos y en una vocación de hacer justicia por el bien del país y no disimular para nada, ni intentar hacer un teatro para pasar rápidamente este ciclo de demandas mutuas y de reclamos internos y de apreciaciones que en Petroecuador son hábiles para tener un guión y un libreto que lo están cumpliendo a cabalidad. ¿Y quién va a castigar a esos malos elementos de la compañía petrolera del Estado ecuatoriano? Nos preguntamos hasta ahora. Licenciado Rosero, yo tendré que ser consecuente con la línea que me ha dado el presidente Moreno de actuar con honestidad y primero poniendo el interés nacional. Respecto a Petroecuador, hemos tomado y seguiremos tomando las acciones que corresponden. Cabe señalar que dentro de los 70 juicios que hemos iniciado, hay muchos hechos a exfuncionarios de Petroecuador. Y en eso debo reconocer también la labor que está haciendo el ingeniero Pablo Flores en la gerencia general de desterrar todo viso de corrupción que exista. Nosotros en esto no transamos. Esta información ciertamente nos preocupa. El hecho de que Petroecuador no conoce el valor de los bienes que posee. En teoría, la petrolera estatal es una de las mayores empresas del país. En papel no hay documentos oficiales que sustenten esa afirmación. Esto según un informe de Javier Montenegro. Pese a su importancia en las finanzas públicas, Petroecuador no cuenta con un aval real de sus activos y de sus pasivos desde el 2016, época que ya era gobierno el presidente Moreno. En casi 4 años nadie ha constatado y certificado el valor de los bienes muebles e inmuebles de la entidad. ¿Por qué esto resulta a esta hora un perfil preocupante e importante a la vez en nuestro reclamo institucional como país, no como Petroecuador? Yo no confío en esa empresa. Licenciado Rosero, nosotros hemos tomado acciones concretas para tener los estados financieros auditados. Se han hecho auditorías y esto es un tema que se lo hace... ¿Qué tiene Petroecuador? ¿Cuáles son el valor de sus propiedades? Aproximadamente 5.900 millones de dólares. ¿Sí? 5.900 millones. Sí. Ya.
y estamos tomando acciones para en conjunto, porque quien designa la auditoría, quien audita los estados financieros es la Contraloría General del Estado. Estamos tomando acciones con ellos, levantando información y sobre todo la decisión de contar con estos estados financieros, pero son acciones que hemos venido tomando en el tiempo, no es que no se ha hecho nada. Pero pueden contratar, Petroecuador puede contratar seguros de sus bienes. Los bienes están asegurados. Sí. Hay estimados y hay presunciones, dicen, no hay valores reales. Nosotros tenemos los diferentes activos, se encuentran asegurados. No tengo la cifra total, se la puedo entregar, pero lo que sí le puedo decir categóricamente es que todos los activos están asegurados y con pólizas vigentes. Las irregularidades que predominan todavía, ¿cómo las piensa usted esclarecer? Vendría a ser una transparentación el ejercicio que demanda este momento la cobertura administrativa de su parte. Y nosotros seguiremos con acciones institucionales. Debo recordar que en la época del ministro Pérez, Petroecuador firmó con la Fiscalía y con la UAFE un convenio de cooperación. Hay gente trabajando de estas entidades. Actualmente con la Secretaría Anticorrupción estamos institucionalizando lo que son comités de éticas para no solo transparentar, hacer seguimiento y no dejar que las causas queden ahí. Son acciones que estamos tomando diariamente, licenciado Rosero. Ahora, el señor presidente de Petroecuador admite que hay un problema con falta de estudios auditados. Sí, señor. Y se espera encontrar solución hasta marzo. Sí, nosotros sobre eso son los estados financieros auditados, certificados por una empresa externa. Eso es lo que estamos trabajando. Ese es el primer paso que se va a dar este mes. Sí, exactamente. ¿La petrolera lanzará un concurso? Vamos a lanzar un concurso para contratar un auditor internacional. Un auditor internacional imparcial. Que valore los bienes. Y que certifique los estados financieros, porque aquí es la firma de responsabilidad para cumplir con las normas internacionalmente aceptadas. ¿Y por qué este titular que dice que Ecuador aún debe 3.190, casi 3.200 millones de dólares por preventas de crudo? ¿A qué? ¿Esa es la lista que usted tenía ahí? Sí, es la lista que yo tenía, pero a ver, voy a ponerlo de una manera didáctica y le voy a dar las cifras. Nosotros, en homenaje a la audiencia. Nosotros debemos aproximadamente 3.100 millones de dólares. De los 18.000. 3.100 es nuestra 3.100 de los 18.000 recibidos por el gobierno pasado. Se recibieron 18.000 millones de dólares. ¿Y dónde están los 14.000 millones? Vaya usted a saber. Ahí están las obras que estamos cuestionando. Es que esto se robaron en la época. Bueno, yo no quisiera utilizar ese término porque no me consta, pero hay 18.000. Entonces, ¿cómo desepareció por arte de magia? Se recibieron 18.000, se gastaron y nosotros estamos con esa deuda. Es un reato en las obras y en todo lo que hicieron en la farra que ahora hay que pagarla. Esa farra tenemos que pagarla nosotros. ¿En qué tiempo vamos a pagar la farra? Nosotros estamos pagando. Y son pagos que tenemos programados, debemos 3.100 millones aproximadamente en 8 contratos petroleros que se finalizarían aproximadamente hacia el 2022. O sea, nos vamos y seguiremos pagando. Y eso es lo que nosotros hemos negociado. ¿Y por qué no le quitamos la potestad sobre estos asuntos y le clausuramos a Petroecuador por unos instantes por lo menos? Porque Petroecuador no puede acceder a normas internacionales de contabilidad, por ejemplo. No. ¿Se imagina lo que es eso? A ver, nuestra principal empresa. La principal empresa necesita... No puede acceder a normas internacionales. ¿Por qué? No, más que no puede acceder al no tener auditados por una firma externa los estados financieros, no está dentro de la norma, o sea, pero eso no significa que... Por eso van a contratar. Por eso lo vamos a contratar, interno. Pero yo quiero regresar a lo que usted dice, porque estos contratos con China fueron renegociados en su primera fase
y se lograron beneficios por aproximadamente 700 millones de dólares. Ya hay una acción al respecto. ¿Qué se hizo? Se reprogramó el volumen, se ajustó el transporte y hay este proceso logró liberar 50 millones de barriles que se están haciendo ventas spot, la venta a largo plazo, todo esto con concurso público. Cabe señalar que para este año tenemos previsto realizar 11 ventas spot, es decir, nada a dedo, concurso público. La venta de largo plazo que se hizo de 20 millones de barriles hace aproximadamente un mes que ganó Shell, todo es público. Esto es producto de la negociación que se hizo. Por lo tanto, hay beneficios que ya se hicieron cumpliendo los contratos, Gonzalo, porque aquí es muy fácil, dice, ¿por qué no terminan los contratos con China? Nos llevan arbitraje. Los arbitrajes con China están en Inglaterra, los que están con Tailandia, con Singapur. ¿Sabe usted cuánto ha perdido el Estado ecuatoriano por arbitraje en los últimos años? 3.500 millones. Por lo tanto, tenemos que ser responsables en esto, Gonzalo. No se trata de decir, yo cojo y termino los contratos. Sí, señor. ¿Y quién paga? ¿Qué pasa con los arbitrajes de Oxy, de Perenco? Gracias. Son 3.500 millones. Entonces, nosotros tenemos que actuar de manera responsable, Gonzalo. Hemos dado, pero tenemos que cumplir. Lamentablemente nos dejaron atados de pie y manos. No hay cómo zafarse. No nos vamos a zafar. No, nos vamos a zafar. Nos vamos a zafar y lo estamos haciendo. Denos una información macro alentadora, ministro. Las informaciones macro alentadoras se les he dado respecto a las expectativas que hay en el tema minero, exacto. Respecto al tema petrolero. Si nosotros logramos explotar todas las plataformas de Ispingo, son aproximadamente 30.000 millones de dólares. Este es un país rico. El problema es que no nos ponemos de acuerdo. Mucho ladrón. Mucho ladrón y no nos ponemos de acuerdo. Aquí hacemos lo que pasa, usted sabe cuál es la diferencia entre, y perdón por la anécdota, entre el cangrejo norteamericano y los cangrejos ecuatorianos. Dicen que cuando hierve una olla, el cangrejo norteamericano, el uno se pone abajo, el otro arriba, y hacen para que salgan de la olla y no se quemen. En cambio aquí, cuando comience a ebullir, todo el mundo ala y que nadie salga. Yo creo que debemos de superar eso, Gonzalo. Este país tiene perspectiva. Somos un país rico. Dejen de trozarnos entre nosotros. ¿En qué estado van a dejar ustedes el activo nacional? Nosotros queremos dejar unas finanzas públicas saneadas, un gobierno funcionando, una economía que no obstante los problemas funciona, restablecida la confianza internacional. Nosotros estamos por convocar procesos y hay muchos interesados. La gente cree en el Ecuador, Gonzalo. Y eso es lo que estamos dejando. José Augusto Briones, ministro de Energía y Recursos No Renovables, ha honrado este programa de noticias. Muchas gracias. Me siento honrado yo, Gonzalo. A la orden siempre. Gracias. Señoras y señores, viene el director ejecutivo de Arcotel. Álvaro Rosero va a tener la bondad de coadyuvar en el empeño que él tiene para exhibir la base para el concurso de frecuencias, que es un desafío tanto para el gobierno como para las autoridades de comunicación y de los estamentos que han fijado bases para este concurso de frecuencias que se viene en cuestión de días y en el que tenemos que estar todos, pero con el derecho que nos asiste, derecho legal y respondiendo a las exigencias de nuestro Estado. Con toda la fidelidad, un manejo informado. Democracia.